a tomar en, a tomar en cuenta desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista económico. Porque absolutamente nadie, ni el productor como el cliente, está de acuerdo y quiere correr el riesgo de equivocarse para tomar una buena decisión. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a llegar a adoptar y calcular en la clase del día de hoy es establecer un plan de muestreo, el cual básicamente va a tener el criterio de cuántas unidades debo de muestrear y cuál es el criterio de aceptación con el que voy a trabajar. ¿Sí? Por ejemplo, ¿ve? Tenemos un lote importante de, no sé, de naranjas, por ejemplo. Tengo un lote de 100.000 naranjas. Estas naranjas las tengo que utilizar para la obtención de jugo de naranja. Este jugo de naranja básicamente se elabora en ingresada de naranja, el exprimido y la obtención de jugo terminado. ¿Sí? La obtención de jugo. Entonces, para poder garantizar que mi proceso se lleve de una forma adecuada, tengo que garantizar que la materia prima que voy a llegar a utilizar sea pues aceptable, ¿sí? Sea aceptable, sea de buena calidad. Todo el mundo quiere eso. Entonces, nosotros como productores y receptores de esta materia prima, vamos a comprar este lote y tenemos que ser conscientes en lo siguiente. Nosotros como consumidores, como clientes, necesitamos materia prima de buena calidad, eso está claro. Pero ahora bien, ¿hasta qué nivel de defectos vamos a aceptar? Esta es una pregunta que puede llegar a ser un poco compleja. Todo el mundo sabe que no se puede garantizar estadísticamente una producción 100% conforme. Siempre va a haber un porcentaje que tiene que ser el mínimo posible en el cual se declaren productos no conformes. Entonces, el cliente como tal está consciente en un nivel de merma máximo que el productor me puede entregar. Es un nivel de merma máximo. Tal es este caso de las naranjas, por ejemplo. Ustedes están conscientes de que no todas las naranjas van a estar bien. Van a haber naranjas que están podridas, naranjas con cáscara gruesa o naranjas con un tamaño inferior al estándar. Van a haber unidades defectuosas. Mi proceso como tal debe de ser lo suficientemente robusto para poder garantizar que este porcentaje de merma que venga en la materia prima no afecte en el desarrollo del mismo. ¿Sí? Que no lo afecte. Entonces, el cliente como tal tiene que tener un porcentaje máximo de aceptación de unidades defectuosas. ¿Sí? Y eso lo vamos a evaluar el día de hoy. Para poder garantizar que este lote no le cause problemas a este cliente, tenemos que hacer una evaluación de cuántas unidades debo de muestrear acá, cuál es el número máximo C de defectos aceptable. Y en este momento les voy a comentar a qué me refiero con este número máximo C. El plan que vamos a llegar a adoptar el día de hoy es comúnmente utilizado en varias plantas. Es el plan de muestreo por inspección simple. ¿Sí? El día de hoy vamos a ver el plan de muestreo por inspección simple. Entonces, en ese sentido,
En ese sentido, en este muestreo simple de aceptación, tenemos tres tipos de planes. Es reducido, es normal y es riguroso. Importante que tengan en cuenta este tipo de definición, porque esto me va a permitir elegir una tabla estadística adecuada. Cuando estamos involucrados por primera vez con un proveedor o con un lote de materia prima específico y desconozcamos las características de calidad y es nuestra misión establecer un método de muestreo, debemos de localizarnos en este punto. Siempre nos vamos a localizar primero en el plan de inspección normal. ¿Sí? Entonces, en este plan de inspección normal vamos a elegir cuántas muestras voy a tomar, cuál es el nivel de calidad aceptable, cuál es el criterio máximo de aceptación y el criterio de rechazo. El plan de muestreo que vamos a elegir el día de hoy te tiene que entregar esta información. Ahora bien, una vez determinado este plan de muestreo, tenemos que aplicarlo. ¿Sí? Vamos a aplicarlo con un lote y un ítem en específico. Ahora bien, cuando tenemos un proveedor, voy a poner tres tipos de proveedores. Un confiable y un no confiable. ¿Qué va a pasar cuando yo tome muestras de un proveedor confiable? ¿A qué me refiero confiable? De que en todas las inspecciones que se han efectuado, nunca nos ha mostrado un problema. Siempre los lotes que nos ha traído han sido buenos. Entonces, esto es lo que sucede. Cuando en 10 muestreos, en distintas oportunidades que he efectuado sobre un proveedor confiable, si 10 consecutivas han sido satisfactorias, vale decir que de 10 veces ningún lote ha sido rechazado, inmediatamente pasa un plan de muestreo reducido. Ahora bien, si me voy al otro lado, si de 5 lotes arribados por un proveedor, 2 han sido rechazados, mínimamente 2 pasa a un plan de muestreo riguroso. Una vez que un proveedor esté en un plan de muestreo riguroso, obviamente creo que ningún proveedor quiere que se le tomen tantas muestras. ¿Por qué? Porque se refiere a un costo de muestreo, porque se refiere a tiempo de espera para que el lote sea aprobado y pagado. Entonces, ningún proveedor quiere que se tenga un muestreo pues, riguroso. ¿Sí? Entonces, en este sentido, el proveedor catalogado como no confiable es catalogado bajo un muestreo riguroso. Ahora bien, todas las empresas están apuntando a mejorar continuamente. Si este proveedor, catalogado inicialmente como no confiable, quiere mejorar y muestra señas de que está mejorando, si de 10 lotes consecutivos ninguno ha sido rechazado, retorna pues al esquema de muestreo normal. Ahora, si el mismo proveedor ha mejorado y de 10 veces ninguna ha sido rechazada, pasa a un plan de muestreo reducido. Pero lastimosamente cuando llegamos a un buen nivel de calidad, normalmente las empresas se caen. ¿A qué me refiero que se caen? De que se descuidan en temas correspondientes a calidad. Entonces, de un plan de muestreo reducido, de 5 veces, 2 veces es rechazado, pasa a un plan de inspección normal. Y de igual forma, de 5 veces, 2 han sido rechazados, pasa a plan de inspección riguroso. Entonces, es importante la definición de qué grupo muestral es con el que vamos a trabajar. ¿Por qué es importante? Porque en base a esta definición voy a elegir una tabla estadística específica. Para que me ayude a resolver el problema.
y determina cuántas unidades debo de muestrear. Ahora, le hago una pregunta a Hilda. ¿Cómo estás, Hilda? Buenas noches. Bueno, Consulta. Si tú eres el proveedor y estás vendiendo tu producto a un cliente, ¿qué te interesa? ¿Te asusta? ¿Te incomoda de que te tomen muchas muestras o no? eh, sí, ¿pueden repetirme ustedes? Ya. Si tú eres el proveedor de un ítem para un cliente, este cliente te va a tomar muestras para determinar si este lote es bueno o no. A ti como productor, ¿te afecta mucho que te tomen más muestras o prefieres que te tomen la menor cantidad de muestras? Yo preferiría la menor cantidad porque también estaría Sí, perdiendo, pero correcto. el hecho de perder, si presento más, ¿cómo se dice? Que tengo más producto malo, también sería una buena manera de no perder mayor cantidad. Claro, es correcto lo que tú dices. Muchas gracias. Entonces, por una parte, el proveedor quiere que se le tome la menor cantidad de muestras y el cliente también quiere tomar la menor cantidad de muestras. ¿Por qué? Porque es trabajo y es tiempo perdido. Entonces, lo que el proveedor quiere es de que se le acepten los lotes buenos y se les rechacen los malos. Eso es lo que quiere. El cliente también quiere lo mismo. Quiere aceptar lotes buenos y rechazar lotes malos. Eso es lo que buscan. Pero no todo muestreo es 100% efectivo. Y lo voy a ver a continuación. Dado que un muestreo corresponde a la extracción de una pequeña muestra de un lote grande, existen dos cosas que pueden llegar a pasar. Que se acepte un lote malo y que se rechace un lote bueno. ¿Sí? Que se rechace un lote, que se rechace un lote bueno. Tanto el proveedor como el cliente no quieren que pase esto. Perdón, creo que no quieren que pase esto. Al, al proveedor, al productor, le afecta mucho esto, porque está perdiendo dinero. Entre tanto, esto al proveedor medio que le conviene, ¿no? Al proveedor le va a convenir mientras no se les rechace nada. Eso le va a convenir. Pero al cliente es al revés. Que se acepte un lote malo. Eso le va a afectar mucho al cliente. Entonces, cuando hablamos de este tipo de planes de muestreo, estamos pues ante una disputa de intereses, ¿no? El proveedor quiere vender producto y que se le pague lo más antes posible. El cliente quiere recibir un lote bueno y evitar aceptar lotes buenos, aceptar lotes malos. Entonces, de ahí nace esta metodología. Esta metodología es utilizada y funciona muy bien cuando garanticemos de que el lote que está terminado sea homogéneo y sean fabricados bajo las mismas condiciones. ¿Sí?
Un lote antes de ser evaluado tiene que cumplir estas características. Homogéneo, que sea de fácil manipulación. Deben ser tan grandes como sea posible para que no nos afecte en el grado de inspección con el que vamos a trabajar. Ahora bien, existen varias formas de efectuar muestreos, pero antes de ello, el plan de muestreo que nosotros vamos a llegar a escoger el día de hoy tiene estas variables con las que vamos a trabajar. N se refiere al tamaño del lote. N se refiere al tamaño de la muestra. D se refiere al número máximo, no, perdón, número de defectos en la muestra. C se refiere a número máximo de defectos para la aceptación. En el plan de muestreo que vamos a llegar a calcular el día de hoy, debemos de establecer los tres últimos parámetros. Cuántas unidades debo de muestrear, el tamaño de la muestra, el número de defectos en la muestra y el número máximo de defectos para la aceptación. Eso es lo que tenemos que calcular el día de hoy. Ahora, cuando nosotros efectuemos el muestreo como tal, nos va a pasar lo siguiente. Imagínense, tenemos una carga importante que está distribuida de esta forma. Cada bloque representa una unidad. ¿Ya? Perfecto. En este momento tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tengo 77 unidades. Imagínense que este lote tiene profundidad. Vamos a ver profundidad. Normalmente pues, los contenedores vienen dispuestos de esta forma. Y nosotros tenemos que llegar a determinar cuántas unidades debemos crear. Exactamente así viene el contenedor. Entonces, ¿cuántas unidades tengo? Tengo 77 por 4 de unidad, ¿no? Pero multiplicamos bien. Tengo 3, 4, 11 por 7 por 4. 11 por 7 por 4 es igual a 308 unidades. Ya, tengo un lote con estas características. ¿Cuántas unidades debo demonstrar? Ya lo vamos a calcular.
Imagínense que yo tengo que llegar a muestrear 5 unidades. Voy a decir que n es igual a 5. Ahora viene la pregunta. Aquí está el inspector. ¿Qué unidades y de dónde tengo que tomar? ¿Qué unidades y de dónde tengo que tomar? Y por favor, le vamos a ceder el mouse a... No sé si me está escuchando Jenny Choque Uruchi. ¿Me escucha? Sí, ingeniero. Ya, te estoy dando habilitación para que puedas marcar con el mouse sobre el gráfico. Quiero que tú marques que 5 unidades de las cuales tú vas a muestrar respecto a este lote. Mm, Márcalo en eh, la pantalla. estas de acá. Márcalo. Con una X puedes marcar. Ahí, Ahí. Estas. ah, perfecto. Ya, muchas gracias. Está bien, ingeniero. Ahora, Mm, ya. Ahora bien, lo que ella ha muestreado son 5 unidades. ¿Cuál es el riesgo de que las 5 unidades que ella ha tomado de muestra no sean representativas? Es alto, ¿no? Estoy moviendo. No. Espera, un momentito, lo voy a cambiar. Ya está. Entonces, ella ha tomado una muestra de 5 unidades, pero fíjense, ¿en qué parte está? Ahora, el cliente, el productor como tal, se ha percatado de esta situación y dice, ah, perfecto, yo sé que me están tomando muestra de esta parte normalmente. Entonces, las unidades defectuosas las voy a poner aquí atrás, como ocultas. Y todas las unidades buenas las voy a poner en la última acá. Entonces, el muestreador va a tomar siempre muestras sabiendo que estas unidades son conformes, son buenas. Entre tanto, las unidades defectuosas no las va a poder ver. Entonces, cuando se efectúa esta selección de la muestra, aquí estamos corriendo el error y el riesgo de que el muestreo que estoy realizando no es del todo homogéneo. ¿Sí? Entonces, para que un muestreo sea estadísticamente correcto, tiene que ser homogéneo, representativo y aleatorio sobre todo. Cuando digo aleatorio, tengo que tomar una muestra, lo voy a marcar acá con rojo. Una muestra acá, otra acá, 3, 4 y 5. ¿Se han fijado que mi muestreo ha sido más aleatorio? Lo he tomado de distintos lugares. Entonces, la probabilidad de que yo tenga un sesgo muestreal es menor, porque mi muestreo es cada vez más disperso. ¿Sí? Y lo vemos esto acá.
Entonces, normalmente cuando se ordena un lote, se lo ordena en función de filas, columnas, y se asigna un número a cada unidad. Este número se lo puede llegar a calcular o determinar aleatoriamente a través de una hoja de cálculo y que se tome la decisión. ¿Sí? Existen dos tipos de planes de muestreo, por variables y por atributos. Los más utilizados son por atributos. Los por variables se los puede llegar a sustituir con una carta de control que hemos visto en la anterior clase. Se toman muestras, se las mide, y si está fuera de estándar o fuera de límites de control, se rechaza la muestra directamente. Entre tanto, el muestreo más empleado es el muestreo por atributos. Entonces, en este muestreo por atributos vamos a tomar muestras aleatoriamente. Estas muestras las vamos a analizar y una vez analizadas vamos a llegar a determinar cuál es el número de defectos. Y voy a llegar a decir, si el número de defectos es menor o igual al número máximo de defectos aceptados, este lote debe de ser aceptado. ¿Sí? Entre tanto, si el número de defectos supera al número C, este lote tiene que ser rechazado. Si el número de defectos es menor que el C, debe de ser aceptado. De lo contrario, rechazado. Entonces, antes de empezar cualquier muestreo, importante que tengamos claro esto. ¿Cuál es el tamaño del lote que vamos a evaluar? ¿Cuál es el nivel de calidad aceptable? El número de muestras que voy a tomar, que voy a calcular, el número de aceptación y el número de rechazo. Debo de informar que el número de rechazo es igual al número de aceptación más 1. ¿Sí? El número de rechazo es igual al número de aceptación más 1. Entonces, una vez obtenida esta información, vamos a la población a muestrear. Vamos a recolectar qué característica de calidad voy a medir. Si voy a analizar, o sea, un lote de bebida carbonatada, digamos, tenemos que analizar qué variables es que vamos a analizar. Normalmente para un lote de bebida carbonatada o para una bebida carbonatada, el principal atributo que debemos de muestrear es la calidad de sellado. Si tengo botellas abiertas, las voy a catalogar como no conformes. ¿Por qué? Porque creo que nadie espera una bebida carbonatada sin gas. Todos queremos bebidas carbonatadas con gas. ¿Sí? Vamos a analizar qué variable vamos a determinar. Vamos a determinar cómo vamos a recolectar los datos. Vamos a analizar las muestras y vamos a dar la sentencia, o acepto o rechazo. Y bajo el criterio. Si el número de defectos es menor o igual que el número de aceptación, lo acepto. Si el número de defectos es mayor que el número de rechazo, pues lo rechazo. Perdón, número C, lo rechazo. Ahora bien,
Hemos hablado acerca de las características de muestreo, que tiene que ser representativo, homogéneo y aleatorio. Pues ahora tenemos que seguir el algoritmo necesario para calcular el tamaño de muestra y el número de aceptación. La norma que vamos a revisar el día de hoy es la norma ISO 28259. Es una norma mundialmente usada. Todas las industrias utilizan planes de muestreo basados en esta normativa. Entonces, esta norma nace a través de la norma, la tabla Militar Estándar 105. Y les muestro a continuación. Este tipo de norma, la cual ha nacido gracias a la Militar Estándar 105, pueden buscar en el internet si gustan, Militar Estándar 105E, ha nacido gracias a la Segunda Guerra Mundial. Y es una historia bien chistosa. Funcionaba así. Llegaba pues un lote de balas al regimiento. Un lote de balas importante. Entonces, cuando estas balas llegaban al regimiento, los soldados empezaban a utilizarlas. Las utilizaban para disparar. Pero se han dado cuenta que un porcentaje, si bien bajo, pero importante, de las balas no servían. Y al no servir las balas, imagínense en un combate cuerpo a cuerpo con el enemigo. Al no disparar, pues la bala del enemigo llegaba a impactarle y lo mataba. Entonces han llegado a determinar un indicador que decía, esto me está costando que por cada bala que venga defectuosa, estoy perdiendo un soldado. Y eso creo que a nadie le gustaba la idea. Entonces dijeron, estableceremos un método mediante el cual nosotros podamos dar garantía de que el lote de balas que vaya a llegar al regimiento esté bien. No queremos correr riesgos. Prefiero hacer inspecciones antes de que el lote de balas sea remitido al campamento, pero para garantizar de que el lote sea bueno. Entonces de ahí nació la tabla militar estándar 105E. A cualquier industria que vayan, se van a topar con esta tabla. Todos lo usamos. Entonces, esta tabla militar estándar 105E es una tabla estadística enfocada a minimizar el tamaño de la muestra y minimizar la probabilidad de que nos equivoquemos. ¿Sí? Porque en una evaluación de un lote tenemos dos tipos de muestreo. Un muestreo destructivo y un muestreo no destructivo. En este caso, ustedes, si quieren determinar la calidad de una bala, vamos a tener que hacer necesariamente un muestreo destructivo. Y entonces, el tomar muchas muestras puede llegar a ser dificultoso o imposible en este caso, ¿no? ¿No? Entonces, de ahí nació la Militar Estándar 105E. Este tipo de tabla puede ser utilizada para cualquiera de estos ámbitos, ¿no? Elemento final, existencias en almacén, registros, material en proceso, operaciones de mantenimiento y procesos administrativos. ¿Sí? Para que este sistema pase de un sistema normal a un riguroso, ya saben, de 5 lotes
2 tienen que salir defectuosos para que pase a un muestreo riguroso. De la misma forma, de normal a reducida tiene que pasar 10 veces consecutivas un lote bueno. Esto es importante que lo podamos mencionar y recordar entre todos, ¿no? Todo lo que vamos a hacer a continuación es para esto nomás. Y lo voy a resaltar con naranja, ¿no? Que es verificar que el productor entregue una calidad superior o igual a la establecida de común acuerdo, de modo que el consumidor reciba lotes de calidad aceptable. Eso es lo que busca. Hemos hablado de que el tomar muchas muestras requiere un recurso económico elevado, ¿no? Esta inspección puede desviar la responsabilidad de la calidad del productor al inspector. Esto es totalmente falso, ¿no? El inspector no tiene ninguna forma de añadir calidad a producto. El inspector lo único que tiene que hacer es verificar. Verifica, determina cuántas unidades defectuosas hay y toma un veredicto. No hace nada más. Si el lote viene defectuoso, el inspector tiene que tener las suficientes armas para darse cuenta. El productor debe de velar porque la calidad de su producto sea la indicada, porque está pagando por ello, ¿no? Le están pagando por ello. Ya. Ahora bien, el muestreo que nosotros vamos a llegar a utilizar es un muestreo probabilístico que se rige bajo una distribución binomial. Entonces, la función de probabilidad que rige este proceso es este. Es el combinatorio de tamaño de muestra y el número de aceptación por la probabilidad de éxito elevado al número de aceptación por 1 menos la probabilidad de éxito elevado al tamaño de muestra menos el número de aceptación. ¿Sí? Y vamos a hacer un ejercicio en base a esto. Ya. Voy a pedir por favor que todos abran una hoja de cálculo Excel. Vamos a hacer un ejercicio conjunto. Y les espero. Abramos una hoja de cálculo Excel.
Ya, hagamos el ejercicio. Voy a suponer que tengo un tamaño de muestra n igual a 5, un, un C de 2. Ya, y un n de, vamos de 30. ¿Sí? Ya quedé pintado. Tengo 30 unidades en el lote. Pero de estas 30, yo tengo, voy a pintar en rojo lo que está defectuoso. Todo lo que está en rojo está defectuoso en el lote. Y lo que está en verde es lo que está bien. ¿Sí? Todo lo que está en rojo está defectuoso y lo que está en verde está bien. Y voy a lanzar una pregunta a todos ustedes. Uno, ¿este lote será rechazado o aceptado? Sabiendo que el número máximo de defectos que puedo aceptar dentro de una muestra de 5 es 2. Número 1. Si yo tomo 5 muestras y una muestra así defectuosa, el lote tiene que ser aceptado. Si yo tomo 5 muestras y he encontrado 2 unidades defectuosas, este lote tiene que ser rechazado. Entonces, bajo esas condiciones, quisiera por favor que me responda por el chat de Zoom. Quisiera que me digan, ¿este lote será rechazado o aceptado? Y les espero, chicos.
Ya veamos. La totalidad de los participantes han afirmado de que este lote tiene que ser rechazado. Ya, está bien, pero tenemos que calcularlo estadísticamente, ¿sí? Y esto se lo hace a partir de la definición de esta distribución binomial. Voy a copiar la fórmula acá. Ahora, les voy a plantear los siguientes escenarios, chicos. Fíjense, ustedes tienen 30 unidades, las tienen acá. Imagínense que el Adrián, el día de hoy, aleatoriamente, porque el muestreo es aleatorio, ¿sí? Decide tomar, lo voy a pintar con marcador amarillo. Dice, voy a tomar esta muestra, voy a tomar esta muestra, esta muestra, esta y esta. De acuerdo a este muestreo, voy a decir n, ¿cuánto ha sido? 5. ¿Cuál ha sido el número de defectos que encontré la muestra? 0. Entonces este lote es aceptado. Puede pasar eso, ¿no? Lastimosamente el muestreo se rige bajo un tema aleatorio, ¿sí? Y tenemos que llegar a calcular esto. En estadística no puedo llegar a afirmar nunca que no existen esas palabras. Nunca o siempre. No. Existen las palabras con alta probabilidad o con baja probabilidad. Y eso es lo que vamos a calcular el día de hoy. Y vamos a utilizar esta definición. Voy a llegar a decir, la probabilidad de que se acepte va a ser igual a la probabilidad de que en un muestreo de 5 unidades que yo haya tomado, el número de defectos sea igual a 0, lo que me ha pasado acá. O si hubiese tomado 5 muestras, uno me hubiese salido defectuoso, igual hubiese sido aceptado. Entonces, más la probabilidad de que de 5 muestras me haya salido una unidad defectuosa. Ambas probabilidades me hablan de una probabilidad de aceptación. Y vamos a calcular eso el día de hoy. Primero voy a calcular esta primera parte. Digo, la probabilidad cuando el número de defectos es igual a 0. Y utilizo la fórmula. Esta probabilidad es igual a al combinatorio NC. Se los he escrito en la pantalla para quienes no se acuerden. La definición de combinatorio. Aquí es igual. Al factorial del tamaño de muestra, que es 5. Pero antes calcularemos este P. Este P se refiere a la porción defectuosa. La porción defectuosa, nosotros ya la sabemos, ¿se acuerdan? Cuando hemos hecho los histogramas, hemos determinado el porcentaje de unidades no conformes. Sabíamos qué porcentaje de defectos tenía el lote, aproximadamente, ¿no? En este caso, a ver, ¿cuántos cuadrados rojos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dividido entre 30. Mi porción defectuosa es de 0.23. Entonces, aquí es igual al factorial del tamaño de muestra, que es 5, dividido entre el factorial de la proporción defectuosa, ¿sí? Por el tamaño de muestra menos la porción defectuosa. Ya, pero antes de ello, para esta ecuación,
Este P se refiere al número de defectos que tiene la muestra. Mejor, para que evitemos confusión y adoptemos la misma convención de signos, esta ecuación se transforma de esta forma. Es el número de defectos factorial por n menos p factorial. ¿Sí? Pero aquí estamos hablando de un combinatorio n y c. Entonces digo, el combinatorio de nc es igual a al factorial de n dividido entre el factorial de c por n menos c. Eso es con lo que vamos a trabajar. ¿Ya? Entonces vamos para la primera. El combinatorio NC. En este caso, el C estaría situándose como el número de aceptación. ¿Sí? En este caso, pero estamos hablando de un número de aceptación de igual a 0, porque con 0 vamos a aceptar el otro. Entonces digo, ese factorial de n, ahora sí, dividido entre ¿cuántos defectos? 0, factorial de 0, por el tamaño de muestra que es n menos 0. Ya tengo el combinatorio. Esto voy a multiplicar por la porción defectuosa, que es esta P, elevado a la 0 por 1 menos la porción defectuosa, P, elevado al tamaño de muestra n menos. Ya tengo este valor. Factorial de aquí no está con factorial. Listo. Entonces la probabilidad cuando d igual a 0 es este valor. Ahora vamos a calcular la probabilidad cuando d es igual a 1. Porque de esta forma igual el otro es aceptado. Entonces, se mantienen estos valores. Estoy copiando la misma. Pero lo sigo estando. Sería el combinatorio de factorial del tamaño de muestra, que es 5, dividido entre el factorial, en este caso de 1 sería, ¿no? Por factorial del tamaño de muestra, menos 1, porque el número de defectos es 1, por la porción defectuosa, elevado al número de defectos, que es 1, por 1 menos la porción defectuosa,
elevado al tamaño de muestra n menos 1. Entonces, la probabilidad total de aceptación total es la sumatoria de ambas. Digo entonces, esta probabilidad es igual a A. Esta probabilidad se convierte en un porcentaje. Entonces, fíjense, estadísticamente me dice el algoritmo de que, considerando un plan de muestreo de n igual a 5 y c igual a 1, la probabilidad de que yo acepte este lote es del 67%. Entonces es más probable que se acepte. ¿Sí? Es más probable que se acepte. Como les he dicho, en estadística no existe el nunca o siempre. Existe el término probablemente o no. Entonces, en estas condiciones, el lote es 67% aprobable. Ahora, y les voy a hacer una pregunta a todos ustedes. Y a las personas que, y a todas las personas que acierten, les voy a otorgar un 10% sobre su nota de segundo parcial. Les aumento porque no ha estado de todo bien su segundo parcial. A toda persona que acierte y a las primeras que acierten, se les va a otorgar un 10%. Y la pregunta es esta. Yo como proveedor estoy consciente que el 67% de las veces se me va a aceptar, pero sé que el 33% de las veces se me va a rechazar. Yo no estoy conforme con esa probabilidad. Necesito aumentar la probabilidad de que este lote se me acepte. Vale decir, que se me acepte la mayor cantidad de veces, más del 67%. Quiero que me digan qué variable tengo que cambiar, qué es lo que tengo que hacer para que este porcentaje de aprobación suba. Y les espero, chicos. Inge, buenas noches. ¿Cuál era la pregunta? Les comentaba, el proveedor sabe de que un 67% de las veces este lote va a ser aceptado, pero para él no es suficiente. Si quiere aumentar la probabilidad de aceptación, ¿qué es lo que tiene que hacer el proveedor para que este porcentaje de probabilidad aumente?
correcto el de la pasa. Fíjate nomás lo que pasa con el cálculo. Mira, con 5, ¿cuánto te da? 67. Con 3, 86. Con 2, 95. Es correcta tu respuesta. Gracias. El de la pasa. James Tenorio. Vamos a hacer la prueba. Porcentaje de producto conforme hacia abajo. Hemos partido con 0.23. A ver, ¿qué tal si iríamos a 0.10? ¿Cuánto va el porcentaje de aceptación? 92. Cierto. Es correcto, James Tenorio. Uno más. Espera, chicos, uno más. Ya, perfecto. Solo dos. Les comento la última. Fíjense, hemos planteado lo siguiente. Hemos dicho que la probabilidad de aceptación está planteada por esto. Probabilidad cuando no se saque ningún defecto en 5 muestras, más la probabilidad cuando se saque un defecto de 5. Pero ¿qué tal si sumamos más la probabilidad de que tomando 5 muestras, tomando y encontrando 2 defectos, el lote sea aceptado? Entonces tendré que sumar una probabilidad cuando D sea igual a 2. Voy a calcular. El mismo número 5. Estoy replicando la misma forma. La misma porción de riqueza. ¿Sí? Pero aquí ya no va a ser 1, va a ser 2. 2. 2. 2. Entonces, la nueva probabilidad va a ser las dos sumatorias más esta última. ¿A qué porcentaje hemos llegado? 91. Entonces, la otra forma de poder hacer que tu plan de muestreo, bueno, que tu lote sea cada vez más aceptado es, o bien, reduciendo el tamaño de muestra, o lo que todo el mundo tiene que apuntar. Obviamente, entregar un producto con menos unidades defectuosas, pues, entregar un producto cada vez mejor. O la otra es de que nuestro plan de muestreo sea cada vez más permisivo. ¿A qué me refiero? Cuando yo digo D igual a 2, estoy hablando que N igual a 5, se mantiene, pero el criterio de aceptación C ha subido a 2. De que antes era 5 y 1, ha cambiado a 2. Este plan es mucho más permisivo que este. Entonces, de esta forma yo puedo llegar a establecer probabilidades de aceptación. Y la verdad, todos los procesos en planta de producción y decisiones que se toman día a día están basadas en un tema de probabilidad. Si lo que acabamos de escuchar y ver lo hemos entendido, pues hemos entendido cómo funciona el muestreo en general y cómo poder manejarnos con probabilidades para poder tomar una decisión acertada.
si gustan esta hoja de cálculo, lo voy a guardar. Como prueba binomial, ¿ya? Prueba binomial. Y les voy a pasar al grupo de WhatsApp. Un momentito. Acabo de compartirles la hoja de cálculo que resolvimos. Entonces, ahora vamos a la parte de la selección del tamaño de muestra N y C. Ya sabemos, de acuerdo a un plan de muestreo N, con tamaño de muestra N y el número de aceptación C, sabemos cuán probable es de que se acepte. Pero ahora viene lo importante, ¿no? ¿Cómo calculamos el valor N y valor C? Este procedimiento que les voy a comentar nace en función de la tabla militar estándar 105E. Posteriormente, adoptado por la norma ISO 2859. El sistema europeo maneja el sistema ANSI, ASCII Z14, pero los tres documentos tienen el mismo contenido técnico. ¿Sí? Ya, y vamos a la definición del sistema. Habíamos hablado, existen tres tipos de inspecciones. El normal, el riguroso y el reducido. Nosotros sabemos en dónde localizar un proveedor en función de cuántos rechazos ha tenido. Si ha tenido 10 entregas y buenas, pasa a un nivel reducido. ¿Sí? Y hemos hablado de este tema ya. Cuando estamos trabajando con un proveedor nuevo, ¿sí? Normalmente nos vamos a situar en el plan de inspección normal. ¿Sí? Plan de inspección normal. Estas son las reglas de cambio que les he comentado. Ahora bien, algo que debemos de considerar es, para elegir un plan de muestreo adecuado, tenemos que saber primero el tamaño del lote, que lo vamos a saber. Tenemos que saber el nivel de inspección. ¿Sí? Existen tres tipos de niveles de inspección. El 1, el 2 y el 3. Dependiendo del costo asociado al ítem, vamos a elegir un nivel de inspección correspondiente. ¿Sí? Ahora bien, para ítems muy costosos, nos vamos a ir a nivel de inspección 3. Para ítems que no son tan costosos, a nivel de inspección 1. Ahora bien, esto es bastante difuso, podría llegar a decir. Porque entre qué parámetro y qué parámetro puedo llegar a decir que es costoso o no. Eso va a marcar experiencia, ¿no? Con el que tengamos en plan. Normalmente yo me sitúo en el nivel de inspección 2. Y el nivel de inspección normal. Bien. Y posteriormente el plan de muestreo que elijamos te va a ir dando información acerca si la definición que has tomado es correcta. Entonces,
Inicialmente, cuando desconozcamos las características, nos vamos a situar en un plan de inspección, nivel de inspección 2, y un tipo de inspección normal. Ahora bien, otro parámetro que debemos de considerar es el nivel de calidad aceptable. Nivel de calidad aceptable. Este nivel de calidad aceptable se refiere a porcentaje máximo de defectos en un lote que está dispuesto a aceptar un cliente para su conformidad. ¿Sí? Es el porcentaje máximo de defectos que está dispuesto a tolerar el cliente para dar su conformidad. Ahora bien, cuando uno es cliente y compra un lote cualquiera, uno está consciente que va a llegar con un nivel de falla. Es normal. O un nivel de merma. Nosotros tenemos que tener claro cuánto es ese porcentaje al cual vamos a tolerar nosotros. Depende mucho de qué tipo de ítem y en qué tipo de empresas esté trabajando. Hay muchos que trabajan con 0.5%, otros trabajan con un 1%, otros trabajan con 1.5%, etcétera. Depende mucho. Este porcentaje debe de ser previamente costeado y coordinado con las áreas. Porque está bien asociado al precio. Un producto que tenga un porcentaje menor de producto no conforme tiene un precio superior. Un producto que tiene un elevado porcentaje de merma, producto no conforme, tiene un precio inferior. Entonces, la elección de este NCA obedece a un tema de precios y rendimiento. Ahora, dependiendo qué tipo de producto es y qué tipo de organización estén, nos podemos situar en este 1.5%, que para mí es alto, pero para fines didácticos no sirve. ¿Qué tipo de muestreo voy a seguir? Es el muestreo sencillo con el que vamos a trabajar hoy. Esa es la primera tabla con la que vamos a trabajar. Pueden sacar screenshots según si gustan. De todas formas, está en el libro de control estadístico de la calidad que les he pasado a principio de la materia. Vamos a hacer un ejercicio. Supongamos que tenemos un lote de 200 unidades. ¿Sí? Tengo un lote de 200 unidades. Ahora, la primera parte consiste en delimitar en qué sector estoy. Y voy a estar en este. Porque me dice, el tamaño del lote es entre 151 a 280. Entonces me sitúo acá. Ahora, ¿en qué nivel de inspección voy a estar? Les dije que en el 2 vamos a empezar. Para artículos de elevado costo, me voy a H. De bajo costo a E. En este caso he elegido la letra G. Ahora bien, existen niveles especiales de inspección. ¿Sí? Se refieren a niveles especiales cuando el artículo es por demás costoso. Puedo estar inspeccionando joyas, por ejemplo, relojes, etc. Pero para un producto estándar, me voy a situar en un nivel general de inspección 2. Entonces, he elegido la letra G. Vamos a la siguiente etapa. Ya, primero, ¿qué letra he elegido? La letra G. Inmediatamente trazo una línea horizontal. Y ya me va a botar el tamaño de muestra. ¿Cuántas muestras yo tengo que tomar? Tengo que tomar 32 muestras. ¿Sí? 32 muestras. Entonces, en este momento ya tengo pues el tamaño de muestra N, ¿no? N, ¿cuánto es? 32. ¿Cierto? Ahora bien, he elegido un nivel de calidad aceptable, que en la parte superior se refiere a porcentaje. Entonces, para este caso, ¿cuánto he elegido? 1.5%, ¿no ves?
aplicaría esto. No puedes trabajar con 4. Bueno, el ejemplo es para 4, pero para este caso puedes trabajar con 1.5. ¿Sí? Entonces, con un nivel de calidad de 1.5, la intersección con la letra G, te habla de lo siguiente. Te dice, el número de aceptación es 1. Aceptación es igual a 1. El número de rechazo es igual a 2. Normalmente el número de rechazo es igual al número de aceptación más 1. Ahora bien, ya tengo definido el plan de muestreo, ¿no? Porque sabemos que este número de aceptación es igual a C. Yo sé que N igual a 32 y C igual a 1. Entonces, ¿qué voy a decir? Para un lote máximo de 200 unidades, yo tengo que tomar 32 unidades de muestra y si en las 32 he encontrado un defecto, el lote se acepta. En otro muestreo, si de 32 unidades he encontrado 2 o más defectos, el lote tiene que ser rechazado. El utilizar esta tabla reduce estadísticamente la probabilidad de que nos equivoquemos. Porque estos valores han sido determinados empleando una distribución binomial y tomando en cuenta todos los casos posibles. Y de esta forma poder llegar a minimizar el error. Este tipo de tablas deben de ser utilizadas con mucho cuidado porque fíjense, existen tabla militar estándar para inspección normal, hay otra tabla militar estándar para inspección rigurosa y hay otra tabla militar estándar para inspección reducida. Antes de eso, ustedes tienen que elegir con qué tabla van a trabajar. ¿Sí? Hasta aquí no sé si alguien tiene alguna consulta. Inge, eh, ¿qué pasa si rechazamos varias veces y no hay otro proveedor de ese producto? Mm, ¿Algún caso en específico? Mm, En lo farmacéutico. Ya. Mira, yo soy de la idea de que cuando con la calidad no se negocia, ¿no? Si tengo un lote que constantemente presenta defectos y no es aceptado, pues en primera instancia debo de cambiar a proveedor. Ahora bien, si no tengo la opción de poder elegir un proveedor, tendré que establecer un mecanismo para ayudar o establecer un previo filtro. Si sabemos que este lote es no conforme y no hay otro proveedor, tendré que establecer un proceso mediante el cual yo pueda llegar a, de alguna forma, preseleccionar estas unidades y poder ser utilizadas en el proceso para que no me genere ninguna desviación. Pero el insertar un proceso adicional como la selección de la materia prima involucra pues un costo de mano de obra, ¿no? Eso es lo que yo haría. Ok, Ahora Inge, bien, gracias. si no se puede llegar a establecer un mecanismo para poder preseleccionar el lote y no hay proveedor, voy a tener que ajustar mi proceso, ¿no? Porque con el proceso siempre se puede hacer algo. Entonces ahí ya viene pues una decisión más ingenieril, ¿no? De poder modificar otras variables de proceso para que este lote no me cause problemas, ¿no? Pero eso es muy inherente al proceso de
en particular. Por ejemplo, a ver, yo trabajo todos los días con azúcar. Y si me llega un azúcar que tiene un elevado porcentaje de impurezas y no puedo elegir otro proveedor, tendré que establecer un proceso adicional. Tal es el caso de establecer un sistema de filtración de jarabes, por ejemplo, para que este azúcar previamente se disuelva y se filtre en el proceso. Pero eso ya obedece a un proceso tecnológico, ¿no? No sé si tienen alguna consulta más. Creo que estaba bastante claro. Ahora, este tipo de herramientas que hemos visto está enfocada pues a reducir, eliminar, primero, eliminar el error, detectar el error y identificarlo para evitar que este error llegue pues a nuestros clientes. Creo que durante toda la materia les he dado el enfoque de que el cliente es lo más importante en la organización. No existe nada más importante que el cliente. Nosotros como productores. Y cuando vemos este tipo de productos en el mercado, realmente dañamos la imagen. Dañamos la imagen y vamos a hacer que el cliente cada vez esté más susceptible con los productos que estemos elaborando. Y si está más susceptible, pues no nos va a comprar. Y cuando no nos compre, pues nuestras ventas van a bajar. Y si las ventas bajan, la rentabilidad de la organización cae. Y creo que nadie quiere eso. No queremos ver esto en nuestros productos, ¿no? Y esto. Entonces, para poder enfocarse a que estas cosas no nos pasen, tenemos que hacer las cosas bien, ¿no? Pasa por un tema de implantación de la conciencia de la gente para que la gente haga su trabajo y lo haga bien, siempre, sin necesidad que nadie le esté molestando, que no haya supervisores, que nadie les esté llamando la atención, sino el objetivo es de que la gente lo haga bien siempre. Que nosotros seamos capaces de establecer un mecanismo para detectar fallas, pero desde un punto de vista administrativo, ¿no? Y pues lo que les digo siempre, con la calidad no se puede negociar. La calidad es innegociable. El desarrollo de nuestras organizaciones va a ser gracias al mejoramiento continuo de la calidad, porque la calidad está bien asociada a un tema económico. Si entrega un producto de calidad, el cliente va a estar cada vez más satisfecho y nos va a seguir comprando. Si nos sigue comprando, mejora la rentabilidad de la organización. Entonces, la calidad es un factor importantísimo en cualquier organización. En todas las organizaciones se están buscando profesionales que conozcan estas herramientas y las utilicen. Y pues, durante todo este semestre he querido brindarles algo de esta experiencia adquirida durante ya cerca de 15 años. Y calidad es un mundo apasionante, realmente nunca se termina de aprender, todos los días se sigue aprendiendo. Nosotros como ingenieros químicos de alimentos, ambientales, petroquímicos, estamos llamados a ser agentes de cambio. Ser agentes de cambio para que las cosas mejoren en la organización. Cuando hablo de calidad, no hablo solamente de la calidad de producto y de los procesos, sino pues seamos calidad de personas, ¿no? Porque estoy plenamente convencido de que organizaciones que elaboran productos de calidad es porque tienen calidad de personas trabajando dentro. Y cuando yo tengo pues personas de calidad trabajando dentro de la organización, es mucho más fácil generar procesos de cambio. Es mucho más fácil generar procesos de mejora continua. Porque todas las personas de calidad, no me refiero a que trabajen en calidad, sino que sean calidad de personas. Este tipo de personas van a poder trabajar en equipo, se pueden llegar a relacionar de una mejor manera y por ende van a entregar productos de mejor calidad y el sistema de gestión de calidad cada vez va a ser mejor, más robusto. ¿Sí?
Entonces, chicos, hasta aquí quería llegar con ustedes en la asignatura. Más bien quiero agradecerles por estas semanas, meses. Espero que lo poco que hemos visto realmente les sirva. Y si tienen cualquier observación, cualquier consulta, o si necesitan algún contacto para más adelante, porque creo que esta vida es de contactos, ¿no? La verdad, yo doy clases aquí en la universidad de cerca de 10 años. Y a lo largo de 10 años he conocido muchos alumnos míos que me enorgullece de que están ocupando buenos cargos en distintas organizaciones y ya pues se constituyen como mis amigos. Estos amigos son contactos y entre contactos pues se puede hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, por favor, terminada la materia, no duden en considerarme un contacto más de ustedes para lo que necesiten, ¿no? Más adelante. Y eso, chicos, así quería agradecerles. Muchas gracias por el tiempo. Que tengan una muy buena noche y nos veríamos en el examen de la próxima semana. ¿Sí? Que tengan una muy buena noche, chicos. Gracias, Inge. Una preguntita, Inge. No he podido ingresar al inicio. ¿Y de qué temas va a ser o solo este tema va a ser para el examen Todo el final? contenido de la materia. Ah, ya. Está bien, Inge. Muchas gracias. Hasta Hasta luego, Inge. luego. Hasta luego, ingeniero.